perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente y que la paz de Dios esté sobre sus vidas. Hoy el tema resistir con firmeza. Ahí donde están, inclinen su mirada a Dios, cierren sus ojos. Vamos a poner esto en la presencia de mi Señor. Padre Celestial, que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu, mi Dios. Que esta palabra sea rema para nuestras vidas, que seas tú fortaleciéndonos cada vez más a través de tu santa palabra. Espíritu Santo, que seas tú fluyendo cada vez más, Señor. Necesitamos cada vez más de ti, de tu presencia. Eres tú el que nos guía, es el que tú nos convences, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar primera Pedro capítulo 5 y vamos para allá 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y una vez vamos a buscar en Santiago capítulo 4:7. Y nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resulta que habían unas hermanitas que por la noche oraban, clamaban a Dios. Y un día llegó dos señoras ahí a la puerta y empezaron a golpear fuerte. Y salieron esas hermanas. ¿Y qué pasó? Dijo: no, es que ustedes están orando y nos interrumpen lo que estamos haciendo nosotros. Dijo: ¿ustedes quiénes son? No, es que nosotros somos las brujas aquí del barrio. O ustedes se van o nosotros nos vamos. Y las hermanitas: bueno, la que tiene que irse es usted. Ese es el poder de la oración. Cuando oramos, cuando buscamos la presencia de Dios, Satanás tiene que huir de nosotros. Resistí al diablo y él huirá de vosotros, dice el Señor. Velad y sed sobrios. Fundamental en nuestras vidas cristianas está en una constante oración, buscando la presencia de Dios, porque Satanás está como león rugiente mirando a quien devorar. Cuando nosotros bajamos la guardia en oración, le estamos dando un campo a Satanás para que tome control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de todo. Pero cuando estamos firmes en el Señor, Satanás tiene que huir. Por eso el tema llama resistir y estar firmes. ¿Firmes en quién? En Cristo Jesús. Esa es la gran ventaja. Voy a hablarles de Uganda, un avivamiento que hubo allá en el año 1990. Había mucha violencia en ese país. Había subversivos o rebeldes, el LRA, y esa rebeldes tenían sumergido a este país en una violencia tenaz. Mucha gente muerta, matan a diestra y siniestra, y el gobierno no sabía qué hacer, hasta que unos líderes cristianos se unieron y convocaron a la iglesia. Y la gente pues tenía pavor con estos subversivos, con estos rebeldes. Pero a la gente no le importó, se reunieron y empezaron a orar por 3 días, después por 1 mes, y cambió todo. Incluso el líder de estos rebeldes, Talconi, decía que cuando se empezó a orar, esos demonios empezó a soltarlos a todos ellos. Incluso esta gente tenía a muchos secuestrados y empezaron a soltarlos. Ese es el poder de la oración. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en la oración, hermanos,
Satanás tiene que soltar nuestro país, tiene que soltar a la guerrilla, tiene que soltar a aquellas personas que hacen el mal. Hemos visto últimamente cómo a muchos líderes sociales los han matado de una forma horrible. Tenemos como iglesia levantarnos en autoridad, en el poder. Dios nos dio la autoridad, el poder. Jesucristo nos dio esa autoridad. Pero nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso el enemigo sabe tratar con nosotros cuando no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Pero en Cristo Jesús ya somos hijos de Dios. El Señor nos colocó en lugares celestiales, estamos por encima de Satanás. Pero si nosotros no nos levantamos, pues Satanás va a estar encima de nosotros y no nos va a dejar ni respirar. Esto de la pandemia tenemos que orar y quebrantar toda muerte sobre nuestro país, sobre el mundo entero. La iglesia necesita levantarse en oración, en ayuno, en guerra espiritual. Es fundamental esta parte. Vamos a buscar Marcos 16, donde el Señor nos dio esa autoridad. Y 16:15. Y nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Echarán fuera demonios. El Señor nos dio esa potestad, esa autoridad sobre principados, sobre gobernantes de las tinieblas, sobre espíritus inmundos de maldad. Y nosotros como la iglesia de Dios necesitamos levantarnos en oración, en guerra. El Señor tomó esa autoridad que Satanás le había quitado a Adán cuando pecó Adán, porque en Génesis nos habla claramente que el Señor le dijo a Adán que multiplicaos, fructificad, señoread, sujuzgad la tierra. Pero Adán perdió ese poder en el momento de pecar. Pero el Señor la recuperó en la cruz del Calvario. Esa autoridad nos la dio a nosotros. Vamos a buscar allá en Génesis capítulo 1:26. Y nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí el Señor dijo, sujuzgadla y señoread en los peces. Y estuve buscando qué quiere decir sujuzgarla, y significa dominar, someter con violencia. Y recordemos que en la Biblia dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Por eso necesitamos levantarnos y tomar en nuestras manos ese reino de los cielos. Y señorear significa dominar o mandar en una cosa como su dueño. Y Adán lo perdió el señorío, perdió ese dominio que Dios le había dado. Incluso cuando estuvo el diluvio, y después de que pasó el diluvio, el Señor también le dio una promesa a Noé. Y vamos a buscar, vamos a comparar la diferencia que le dio a Adán y a Noé. Vamos al 9, Génesis capítulo 9,
versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el segundo dice: y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. Aquí podemos observar lo que Dios le dio a Adán y lo que Adán perdió y Dios no se lo podía dar a Noé. Porque Jesucristo necesitaba venir y quitar ese poder a Satanás. Y nos lo entregó a nosotros. Nosotros somos su iglesia. Por eso necesitamos levantarnos, velar y orar, dice el Señor. En todo tiempo. Como les dije, cuando dejamos de orar, Satanás está ahí mirando a quién devorar. Y él nos va a meter temor, pánico, nos va a intimidar. Pero si eres una persona ferviente, una persona buscadora de la presencia de Dios, que medita en su palabra, está fortalecido espiritual. Recordemos que nosotros somos ya seres espirituales, aquellos que le entregamos la vida a Cristo Jesús, ya nuestra naturaleza es espiritual. Esa naturaleza pecaminosa en nosotros ya no está, el Señor la destruyó. Y está esa nueva naturaleza que es la naturaleza de Dios. Pero esa naturaleza de Dios necesitamos alimentarla con la palabra y fortalecerla, para que ese espíritu que está dentro de nosotros tome control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Esa es la gran diferencia. Entonces repitan conmigo, digan: yo soy un ser espiritual. Tengo un alma y vivo en un cuerpo. Eso somos nosotros. Somos ya seres espirituales. Antes, cuando no teníamos a Cristo Jesús, nos dominaban, eran nuestros deseos, nuestros sentidos físicos, pero ahora el Señor quiere tomar control de nuestros cuerpos, porque ya somos templo del Espíritu Santo. Ya el Señor está en nosotros. Y si está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermanos, necesitamos levantarnos en oración. Necesitamos resistir. Resistir es pararse uno firme, para que Satanás huya. Y va a huir. Va a huir porque últimamente, a raíz de esta crisis, ha entrado mucho pánico, mucha intimidación. La gente vive muy asustada. Por eso nosotros, como los hijos de Dios, como la iglesia de Cristo aquí en la tierra, necesitamos levantarnos en guerra, en posición de guerra, no amedrentados. Necesitamos soportar este momento que de pronto hay aflicción, porque no podemos desconocer que hay aflicción. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Jesús lo dijo. En una palabra, debemos confiar en el Señor. Él hará algo, pero necesitamos estar firmes. Pararnos a la brecha. Para adelante, hermanos. Para atrás, ni para coger impulso. Necesitamos estar ahí, sometidos en la mano poderosa de Dios. Aquí en Santiago nos dice que debemos someternos al Señor. Someteos a Dios. Cuando nos sometemos al Señor, estamos resistiendo al enemigo. Le estamos diciendo: usted ya no gobierna mi vida. Usted ya no gobierna mis pensamientos. Usted ya no gobierna mis deseos. Usted ya no me puede intimidar. Y eso es lo que el Señor quiere. Vayamos a Hechos 4:18. Y llamándolos intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí a Pedro
y a Juan los intimidaron nuestros fariseos para que no hablasen de Cristo Jesús, para que se queden callados. Querían intimidarlos. Y eso es lo que hace el enemigo, intimidarnos para que no hablemos de Cristo Jesús, que no hablemos de la salvación. Pero el Señor nos dio esa autoridad, nos dio ese poder y Él está con nosotros. Aquí Pedro y Juan no obedecieron, sino se levantaron. Y el Señor los levantó, los llenó cada vez más de unción, de su poder, porque ellos están haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que hagamos su voluntad, que lo conozcamos, que caminemos con Él. Y si Él está con nosotros, como les dije, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Que no nos dejemos intimidar por la situación en que está pasando. Que no perdamos nuestra fe. Sí, reconocemos que hay mucha tribulación. Hay mucha angustia, pero el Señor quiere que tú te fortalezcas en Él, que lo busques, que tengas una comunión continua con Él, continua, no de vez en cuando, continua, todo el tiempo. Y el Señor te va a mostrar, te va a revelar. Por eso necesitamos estar orando al Señor que nos llene del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos tener esa clase de oración en nuestras vidas para que el Señor nos muestre y nos revele cuál es su perfecta voluntad. Y su perfecta voluntad es que tomemos control aquí en la tierra contra las artimañas de Satanás. La Biblia dice que no podemos desconocer las maquinaciones del diablo. Por eso necesitamos resistir, estar fundamentados en Él, en su palabra, en Él, permanecer en Cristo Jesús. Y vamos a tomar control de la situación. Pero la iglesia necesita levantarse con el poder de Dios. Porque el Señor nos empoderó, nos dio esa autoridad. Y es para someter a esos principados. Jesús ya lo hizo. El Señor ya los venció en la cruz. Ellos ya están vencidos. Y el Señor nos dio esa autoridad para que estén bajo de nuestros pies. No por encima de nosotros. Porque el Señor ya nos colocó en lugares celestiales. Estamos ya por encima y no por debajo. Somos el cuerpo de Cristo. Y necesitamos levantarnos. Busquemos en 1 Juan 4:4. A ver qué nos dice aquí. Hijitos, es lo que nos dice aquí. Hijitos, vosotros sois de Dios y los has vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros ya somos de Dios y ya hemos vencido al maligno. Y no fuimos nosotros, fue el Señor. Pero el Señor está en nosotros. Una palabra, el adversario está vencido. El enemigo, el Señor ya lo derrotó. Ahora el Señor quiere que nosotros tomemos control. Recordemos que nosotros somos la sal del mundo. Somos la luz del mundo. Y si nosotros no resplandecemos, ¿quién va a resplandecer? Necesitamos levantarnos en oración todo el tiempo. No parar de orar. Esto es de orar. Para que el Señor haga algo. Para que el Señor cese de tanta mortandad. Para que no haya más muertos por este coronavirus. Necesitamos estar clamando para que el Señor tenga misericordia por aquellas personas que no conocen del Señor. Y necesitamos predicarles, hablarles.
que el Señor tiene mejores planes que nuestros mismos planes. Es fundamental esta parte. Vamos a Efesios 1:22. ¿Qué nos dice más el Señor? Y dice aquí, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos la iglesia, y el Señor ya sometió todo bajo sus pies. Y aquí lo dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Una palabra, nosotros somos más que vencedores. La victoria está en nosotros. Para que nuestro país sea un país libre de tanta violencia, un país libre incluso de tanta corrupción, tenemos la autoridad y el poder para hacerlo. El Señor está con nosotros y el Señor quiere que nos levantemos en oración y en guerra. Ella los despojó, pero nos dio esa autoridad para que nosotros actuemos, accionemos, pero no podemos quedarnos ahí quieticos, no podemos estar ahí como asustaditos, como corderitos. No, necesitamos levantarnos, hermanos. Necesitamos tomar ese señorío que el Señor nos dio. Necesitamos tomar ese poder que el Señor nos dio, porque ese poder está en cada uno de nosotros. No está solo en el pastor, no, está en cada creyente, a todo aquel que creyó en Cristo Jesús. El Señor les dio ese poder para echar fuera demonios, para levantarse en guerra, para estar en posición de guerra, estar a la ofensiva, no hasta ahora en defensiva. Tenemos que poner resistencia a esta pandemia y tiene que irse y tiene que acabarse más esto, pero necesitamos orar, necesitamos buscar cada vez más la presencia del Señor. Recuerden, hermanos, somos más que vencedores. Va en nosotros. Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Nos dio esa autoridad el Señor. Y si no, nosotros no actuamos, el enemigo va a coger mayor ventaja. Es impresionante. Uno viendo las noticias con esta pandemia y aquí en nuestra Colombia subversivos matando a la gente sin compasión. Pero nosotros necesitamos por eso desarmar estos poderes demoníacos sobre nuestra nación. Va en nosotros. Dios lo hizo. Somos nosotros los que necesitamos gobernar. Tomar el control sobre nuestra economía, sobre todo nuestra nación. Que no sea el enemigo, que seamos nosotros. Voy a orar por ustedes. Y voy a reprender todo espíritu inmundo de intimidación. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo espíritu inmundo que ha venido a mis hermanos de intimidación, lo echo fuera de sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo espíritu inmundo que los ha tenido en enfermedad, en dolencias, los echo fuera de sus vidas. Toda influencia demoníaca que ha tocado sus mentes, de desánimo, de preocupación, los echo fuera de sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquellas personas que han estado enfermas, ahora mismo reciben la sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo malestar, todo dolor de cabeza,
todo dolor en sus huesos, en sus articulaciones. Ahora mismo los declaro sanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda persona que tiene este COVID-19, ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo declaro sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y los declaro completamente libres para la gloria de Dios. Hermanos, ahí donde están, vamos a hacer una oración. Que el Señor los guarde. Que esta palabra Satanás no se la robe. Y vamos a orar. Y repiten conmigo: Padre Celestial, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para saber cuál es la esperanza a la cual nos has llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos y según la operación del poder de su fuerza. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y para adelante. Dios está con nosotros. Resistan, soporten, no se dejen amedrentar. Nosotros somos más que vencedores. Nosotros somos la iglesia triunfante. Recuerden, Jesús le da sentido a tu vida. Bendiciones. Que esta semana sea una semana de bendición. Este año va a ser un año de restitución. Recuerde que el Señor me dio esta palabra el año pasado. Este año es el año de la restitución. Y me voy a mantener en esa palabra porque esa es la fe. La fe mueve montañas. Recuerden, hermanos, este año es el año de la restitución. Dios va a restituir todo, absolutamente todo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Que Dios los guarde y los proteja.